Con la ayuda del Señor podremos terminar también el verso 8. Dice 1 de Juan 1 del 5 al 8, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque has mostrado tu amor y has mostrado, Señor, tu misericordia a todos nosotros. Te pedimos hoy, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, que nuestros corazones puedan salir transformados, Señor, pareciéndonos cada vez más a ti y al propósito, Señor, que tú tienes y quieres de nosotros, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Juan, ya lo hemos estado estudiando, está hablando y está dejando claro un mensaje con respecto a Dios. Dice, verso 5, Dios es luz y no hay tinieblas en Él, ¿no? Hablamos la semana pasada con respecto a la luz, algunas cosas del carácter de Dios, ¿no? Contrastado o comparado, vamos a decir, con la luz, ¿no? Verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿no? Hay algunas personas que dicen tener comunión con Dios, pero su caminar, su andar de todos los días no es el que un hijo de Dios o un hijo de luz puede modelar o estar haciendo. Puede alguien estar diciendo que tiene comunión con Dios y andar en tinieblas, y eso solo es una muestra, de acuerdo a lo que dice Juan, que está diciendo mentiras y no está practicando la verdad, ¿no? Si no tiene si su modo de vida no refleja su comunión con Dios, definitivamente hay mentira en esto. No hay tal comunión con el Señor. Habíamos dicho, no necesariamente que sea gente no salva, ¿no? Hay gente aún salva, ¿no? Pero que no tiene una comunión estrecha con el Señor. Y esto, por supuesto, es un riesgo. Hay personas, repito, que son salvas, pero que no han logrado por sus pecados finalmente andar en comunión con el Señor, ¿no? Y dice el verso 7, pero si andamos en luz, ¿no? Si mi vida está expuesta a la luz de Dios, si yo no estoy ocultando, si yo vengo a ser como mi Señor, como dice Dios es luz, si yo ando en esa luz del Señor, dice aquí, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y hacíamos un llamado de atención en este sentido. No solo está hablando de que si andas en luz vas a tener comunión con Dios, sino está hablando de que si andamos en luz como Dios, entonces el reflejo de esto es que tenemos comunión como hijos de Dios, comunión entre nosotros. Y luego termina diciendo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y de aquí vamos a retomar el verso 7, justo con esa frase que ya decíamos, tenemos comunión unos con otros. Vamos un capítulo adelante, ve por favor a 1 de Juan 2, del 9 al 11, 1 de Juan 2, del 9 al 11. Ya decía antes, bueno, en el capítulo 1 que estamos viendo, que Dios es luz y que si alguien está en luz y anda en luz, tiene un resultado. Pues bueno, en el capítulo 2, que ya lo veremos en su momento y lo estudiaremos con mayor profundidad, pero básicamente está diciendo lo mismo y reafirmando y confirmando lo que ya dijo versos antes. Dice 1 de Juan 2, 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía, como dice, en tinieblas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, ¿no? Antes leíamos que decía, si decimos que no tenemos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos.
Aquí lo está diciendo con otras palabras, ¿no? El que dice que está en luz, verso 9, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, no ha dado la muestra de andar en luz. Y esto es muy claro en toda la carta de Juan, ¿no? ¿Qué comunión tenemos? Acuérdate, Juan está hablando mucho de la comunión con Dios, por supuesto, pero como la comunión con nuestros hermanos, la comunión entre nosotros, refleja la comunión que tenemos con el Señor. Dice el verso 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. El amor hacia el hermano es lo que es la señal de que estamos permaneciendo en luz. Y dice, y en él no hay tropiezo. Y el verso 11 reafirma, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Te das cuenta del énfasis que hace en esto? De que el que aborrece a su hermano y de el andar en tinieblas. Y cómo es lo mismo el andar en tinieblas que aborrecer al hermano. Esta palabra aborrecer, a lo mejor tú piensas, no, pues yo no ando en tinieblas porque yo no aborrezco a mi hermano, ¿no? Porque la palabra aborrecer de pronto suena pues como que muy fuerte, ¿no? Aborrecer es que a lo mejor piensas que, o bueno, ustedes díganme, ¿qué piensan que es aborrecer? Un odio muy exacerbado. ¿Qué más? ¿Quién por acá? ¿Ya? ¿Perdón? Odiar, ok. Un odio muy exacerbado, ¿no? La palabra aborrecer nos suena a un odio muy grande, a alguien que no quieres ver ni en pintura, etcétera. Y bueno, de alguna manera sí tiene que ver con eso, pero checa que el significado es muy amplio. Te dice el Strong's, es una palabra griega que dice, sí, una acepción de esta palabra es detestar, ¿no? Pero no solo es detestar, no lo puedo ver, sino especialmente para perseguir. Es alguien que odias, pero que andas allí detrás de él persiguiéndolo, haciéndolo, o sea, molestando. No es algo que te incomoda y dices, bueno, ahí está. No, sino es algo que tú estás buscando hacer algo en contra de estas personas. Hay un libro que pone un ejemplo de una señora que le habla a la policía y le dice, oye, policía, hay dos personas que están haciendo una conducta inadecuada fuera de mi casa, ¿no? Y llega la policía y ¿no? En efecto había ahí dos muchachos y los mueve y ya se va. Y a los 40 minutos vuelve a entrar la llamada de la misma señora al cuartel de policía. Oiga, sigo viendo a estos muchachos haciendo esto y esto y esto, ¿no? Y el policía le dice, ¿pero qué? Pero si acabamos de estar ahí, ya los expulsamos, ya les dijimos que se fueran. Sí, pero todavía con los miralejos los alcanzo a ver, ¿no? O sea, estaba buscándole, o sea, no le bastaba con que quitara, ¿no? Estaba persiguiéndolos, ¿no? Estaba hasta lo que pasaba a 5 kilómetros de su casa le molestaba, ¿no? De alguna manera esta palabra detestar quiere decir esto, o aborrecer, ¿no? Algo que estoy persiguiendo y que no voy a estar tranquilo hasta que hasta que pase algo con esta persona o con esta situación, ¿no? Es detestar, quiere decir, esa es una acepción. Otra acepción, y es una acepción muy usada en la Biblia, no significa un odio exacerbado, sino literalmente significa amar menos. Es la misma palabra que dice Jesús cuando le dice, quien no aborrece a sus hermanos, a su esposa, y me ama más a mí, no es digno de mí. ¿Te acuerdas que dice? Que tengo que hacer aborrecer. No es que Jesús nos esté invitando a odiar con un odio exacerbado, ¿no? Por supuesto, esto iría totalmente contrario a lo que dice la Biblia. El sentido bíblico es quien no ame menos estas cosas, ¿no? O sea,
Jesús está diciendo, me tienes que amar primero a mí, ¿no? No se trata de un odio, se trata de amar menos. ¿Qué está diciendo Juan? El que dice que está en luz y ama menos a su hermano, no solo se trata de ese odio, se trata, repito, dice la Biblia que nos prefiramos unos a los otros, ¿no? Por ejemplo, hablando en la iglesia, no es que excluyamos a nadie, pero estamos en la iglesia local, y es la gente que el Señor ha puesto al lado nuestro, ¿no? Y la Biblia dice prefiriéndonos unos a otros, ¿no? Pero tú de alguna manera pues prefieres a lo mejor a tus amigotes del mundo, ¿no? O prefieres ¿no? Amas menos a tus hermanos, ¿no? En algún sentido estás aborreciendo a tus hermanos, ¿no? No se trata de que los estés odiando tal cual, sino implica darle preferencia a otras cosas, ¿no? Literalmente, el diccionario Vine dice, una preferencia relativa por una cosa sobre otra cosa. Aborrecer literalmente significa una preferencia de una cosa sobre otra cosa, a modo de expresar aversión, desprecio, ¿no? Repito, por las afirmaciones de una persona o cosa en relación a otra cosa. Entonces, si tú estás evaluando, ¿no? Es que a tu hermano lo estás amando menos. Por ejemplo, podríamos pensar, lo estás amando menos que a ti, ¿no? A tu hermano lo estás amando menos, ¿no? Eso significa, o sea, no te esperas a tener un odio exacerbado por alguien para pensar que lo estás aborreciendo. Probablemente con el simple hecho de preferir otras cosas, a lo mejor estar en otro lugar, con eso estamos empezando a aborrecer, ¿no? Dice 1 de Juan 3:15, ve 1 de Juan 3:15, ahí mismo, 1 de Juan, la misma carta, pero vamos a seguir un poquito más adelante. Dice así, te voy a leer la NTV, 1 de Juan 3, vamos a leer desde el 14, y dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, otra vez, si amamos a nuestros hermanos creyentes, esto demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. O sea, en resumen, lo que te acabo de decir, ¿no? Si amamos a nuestros hermanos creyentes, si amamos a los de la fe, si preferimos estar entre nosotros, etcétera, ¿no? Esto demuestra que hemos pasado de muerte a vida. O sea, una persona que anda odiando, detestando, amando menos, ¿no? En conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente no haya pasado de muerte a vida, porque la demostración de que ha pasado de muerte a vida es el amor entre los creyentes, ¿no? Pero el que no tiene amor, dice, sigue muerto. Ahora el verso 15, ahora sí, todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Te acuerdas lo que dice Jesús, no? Habéis oído el no matarás, etcétera, ¿no? Y pone el parámetro más alto Jesús. ¿Te acuerdas? Él dice, yo no solo digo no matarás, sino aquel que le dice tonto a su hermano, ¿no? Ya es culpable. Ya es culpable. Y es lo que está diciendo aquí. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es dice aquí, un asesino. La invitación hoy es que analicemos nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a las relaciones entre hermanos, ¿no? Entre hijos de Dios, como dice aquí Juan, entre hermanos creyentes, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación? ¿O estamos odiando, amando menos, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que de repente ves a un hermano que tuviste algún conflicto y no te sientes hasta... ¿Has sentido? A ustedes no, ¿verdad? Pero a mí sí me ha pasado alguna vez, ¿no? Que hubo alguna situación, ¡ay! ¿Cómo se te mueve aquí hasta las tripas, ¿no? Tengo que traer mi corazón a la luz del Señor y a pedirle perdón y arrepentirme de ese pecado, porque el que odia a su hermano
a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Finalmente, esta es la condición humana. Ve por favor a los Corintios 11. Primera a los Corintios 11. Y vamos a leer desde el 17, por favor. Te voy a leer también la NTV. La NTV, tú síguelo ahí en la versión que tengas. Pero dice el verso 17: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Híjole, imagínate que Pablo diga eso de una iglesia. Hacen más daño que bien cuando se juntan. Como dice la Reina Valera: al darles las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos, ¿no? La Biblia, hemos dicho que hemos estado hablando de que nos invita a tener comunión, nos invita a estar juntos, a no estar aislados. Ahora imagínate qué está pasando para que Pablo diga: no tengo nada de qué elogiarlos, porque esta versión dice: cuando se juntan hacen más daño, ¿no?, que cuando no se juntan. ¿Te imaginas? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de los Corintios? De Corinto. Dice el verso 18: primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo, ¿no? ¿Qué hay o qué había en la iglesia de Corinto? Divisiones, ¿no? Unos que estaban de acuerdo, unos que no estaban de acuerdo, unos que preferían, más adelante lo dice, unas cosas, se adelantaban, no veían por los otros. Y dice Pablo: oigo que hay divisiones entre ustedes, ¿no? Tal vez él no lo había comprobado tal cual, porque dice: hasta cierto punto lo creo, ¿no? Y dice el verso 19: así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Algo importante, hermano, el juicio empieza por casa, lo estudiábamos en Pedro. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Sabes qué? No te sorprenda cuando haya divisiones en la iglesia. No te sorprenda. En parte lo creo. ¿Por qué lo cree? Por supuesto, o sea, es lógico que tiene que haber divisiones entre ustedes. En la iglesia, hermano, va a haber divisiones. Dios permite las divisiones en la iglesia. ¿Por qué las permite? Para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Para los que tienen la aprobación. ¿Para qué Dios permite las divisiones? Eso finalmente es como un cernidor, ¿no? Es como poder discernir quién tiene la aprobación de Dios y quién no la tiene. ¿Puedes poner, porfa, el verso 19 ahí en la versión Reina Valera? Dice: porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, ¿no? Así que, hermano, no nos tenemos que sorprender cuando hay divisiones en la iglesia, porque finalmente eso es bueno para la iglesia, porque así se va filtrando los que son aprobados y los que no son aprobados. Dice el verso 20, te sigo leyendo la NTV: cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, ¿no? O sea, le está diciendo: no se hagan, no están yendo porque les interesen las cosas espirituales, ¿no? Dice el versículo 21: pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Qué acaso no tienen sus propias casas para comer o beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Eso, hermano, como te decía, pasaba en la iglesia de Corinto, pasa en las iglesias, y es algo necesario, ¿no? Porque esto saca a la luz, tenemos un Dios de luz, saca a la luz los corazones, lo que hay en los corazones.
Regresa por favor, primera de Juan 1, verso 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ya hablamos de todo esto. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, esta limpieza es una limpieza continua. No está hablando aquí de la salvación. No está hablando o exclusivamente de la salvación. Y no está hablando en un aspecto que literalmente las moléculas de la sangre de Jesús vuelvan a tomar y estén entre nosotros y nos limpien, ¿no? Sino esta palabra está haciendo alusión a la sangre de Jesús derramada en la cruz, a la obra de Cristo. La obra de Cristo nos limpia de todo pecado. Él murió y pagó la pena por nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes e incluso por nuestros pecados futuros, ¿no? El Señor ha pagado la obra de Jesús, ¿no? El Señor pudiera decir, bueno, ellos ya los limpié y otra vez se ensuciaron, pues ahí que se hagan bolas, ¿no? El Señor no es así. El Señor provee la sangre de Cristo para que seamos limpiados, para que seamos limpios de ese, llaman los teólogos, de ese residual de pecado que hay todavía en nosotros, ¿no? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es mi mérito. No es que yo soy bien inteligente y yo hago bien las cosas y yo me esfuerzo mucho y eso hace que se limpien mis pecados. No es así. Es la sangre de Cristo. Tuvo que morir Jesús en una cruz para que tus pecados y los míos fueran limpios, ¿no? Te voy a leer una frase de Spurgeon, de este gran predicador, que dice así. Está hablando, recuerda Juan, cuando si yo camino en luz, etcétera, ¿no? Pero dice, mira, checa lo que dice Spurgeon: mi caminar en la luz quita los pecados, no en absoluto. Soy tanto un pecador en la luz como en la oscuridad. Yo puedo estar andando en la luz y ser un pecador, y lo único que pasaría es se alumbraría mi pecado, ¿no? Sigue diciendo Spurgeon: si fuera posible para mí estar en la luz sin ser lavado en la sangre, bueno, dice, tenemos compañerismo con Dios, y no tener compañerismo con Dios nos quita el pecado, o el tener compañerismo con Dios nos quita el pecado. Sigue diciendo Spurgeon: amado, no me malinterpretes, ningún hombre puede tener comunión con Dios a menos que se le quite el pecado, pero su compañerismo con Dios y su caminar en luz no le quita el pecado en absoluto. Todo el proceso de la eliminación del pecado está aquí, en la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, no es que somos mejores que el hermano de al lado, es la sangre de Cristo, la obra de Cristo, que tuvo que morir en la cruz, ¿no? Nosotros hoy seguimos luchando contra el pecado en este proceso de santificación, pero como cristianos el pecado, o como hijos de Dios, el pecado no quita nuestra posición de hijos de Dios, ni nos hace perder la salvación. Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos del Señor si Dios es el que nos justifica? Nada nos puede separar, ¿no? O sea, ni el pecado mismo nos puede separar del Señor, ¿no? Pero la sangre de Cristo nos está limpiando de toda impureza, ¿no? Dice Romanos 7, 21. Bueno, te voy a leer del 25, ¿no? Pablo está hablando y diciendo que hay una ley en mí, ¿no? que yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Me estoy dando cuenta que estoy pecando, pero mi esfuerzo, yo quiero
trabajar para que las cosas, pero veo que hay una ley en mis miembros, la ley de mi carne, que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y dice el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo mismo reconocía su propensión a pecar, ¿te das cuenta? ¿Y a quién atribuye la misericordia? Dice el verso 5, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios. ¿Dónde está la respuesta para nuestro pecado? Como dice Juan, que leíamos, en la sangre de Cristo. Y Pablo lo está reconociendo. No se está presentando delante de Dios como un santo. Él está diciendo, miserable de mí. ¿Te das cuenta? Él se está reconociendo pecador y le está dando toda la honra al Señor. Hay un problema importante cuando nos creemos santos, cuando creemos que no somos, que nosotros no nos equivocamos, que todos los demás son una bola de pecadores, pero yo estoy haciendo lo correcto, pero yo estoy haciendo bien las cosas. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Si tú crees eso, hermano, hermana, estamos engañados. Si nosotros creemos que los demás tienen pecado y yo no lo tengo, hay un problema. Ese es un engaño. Dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si tú dices, ¿sabes qué? Jesucristo ha sido el único hombre, el único ser humano que ha estado sin pecado. Hebreos, no tenía pecado. Todos los hombres, Pablo, David, Pedro, Juan, todos han reconocido su pecado. Es importante que sepamos eso. Muchas personas hoy a lo mejor no dicen ser perfectos, ¿no? A lo mejor no dicen, sí, yo soy sin pecado, ¿no? Pero piensan o pensamos que no somos tan pecadores, ¿no? Dicen, no soy perfecto, pero tampoco se reconocen pecadores. Ese es el punto. No dicen, no soy perfecto, pero no se reconocen pecadores y disfrazan o disculpan su pecado, ¿no? Diciendo, pues sí, yo cometo errores, ¿no? Yo soy así, no soy perfecto, ¿no? Sí, adelante, hermano. Claro, sí, por supuesto. Pero acuérdate que Dios dice que nos ha dado un espíritu de dominio propio, ¿no? Y en ese dominio propio tenemos que ser capaces, guiados por el Espíritu, de poder controlar nuestro cuerpo y nuestras emociones. Sí, por supuesto, nos dejamos llevar, ¿no? ¿Perdón? Claro, es parte de una emoción, pero nosotros, repito, guiados por el Espíritu, tenemos que ser capaces de poder retraernos a eso y buscar andar en luz, ¿no? Sí es importante comentar eso, ¿no? Y en el punto en el que estábamos, ¿no? Estábamos diciendo que muchas personas piensan que no están tan mal y ocultamos el pecado. Pues sí, yo soy así, ¿no? Acepto que hay cosas que tengo que mejorar, acepto que tengo que cambiar mi carácter. ¿Sabes qué, hermano? Llamémosle como Pablo, como Juan. Somos pecadores. El pecado es el que no nos deja. Somos pecadores. Es más fácil admitir, cometo errores, ¿no? Que decir, soy pecador. Somos pecadores. Pero cuando estamos diciendo eso, cuando no nos reconocemos pecadores, dice la Biblia, nos engañamos
a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es importante que sepamos, ¿no?, que si la verdad está en nosotros, si yo defiendo la verdad, debo confesar que soy pecador y que soy propenso al pecado. No podemos decir que somos buenos. No puedo decir que soy mejor que este hermano. No puedo decir que soy mejor no, ¿sabes qué, hermano? Tú y yo somos pecadores, ¿no? A veces problemas en el matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque somos dos pecadores, ¿no? Dos pecadores que necesitamos la guía del Espíritu Santo, como decíamos ahorita, ¿no?, para retraernos de nuestras emociones y empezar a obrar en el Espíritu y no en las emociones, ¿no? Ve por favor a Lucas 18. Lucas 18, vamos a leer del 9 al 14. Cuando los que están verdaderamente en comunión caen en pecado, no niegan el pecado, no niegan la presencia del pecado. ¿Te acuerdas la diferencia entre David y Saúl, no? Cuando David es confrontado con su pecado, es: ay de mí, pecador, ay de mí que soy pecador. Pero cuando Saúl es confrontado con su pecado, es que, ¿no? Él, es que soy así, es que no llegabas, es que. ¿Qué diferencia hay? Uno alcanzó un arrepentimiento y misericordia y el otro no. ¿Qué dijo David? Soy pecador, ay de mí, pecador. Como lo dijo Isaías, como repito, lo dijo Pablo, lo dijo Jeremías, ¿no? ¿Por qué nosotros nos creemos perfectos, infalibles y que tenemos el monopolio de la verdad, ¿no? Lucas 18, verso 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo. Es importante el verso 9 porque Jesús está hablando y se está dirigiendo a algunas personas específicas, a aquellos que confían en sí mismos como justos, ¿no?, aquellos que se creen buenos, aquellos que se creen que hacen las cosas bien, ¿no? Tal vez nos está hablando a nosotros. Y además, tú que crees que estás haciendo las cosas bien y aparte menosprecias a los otros, haces menos a los otros. A estos Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Recuerdan, los fariseos eran los que conocían la ley, se pasaban todo el tiempo en el templo, y etcétera, ¿no? Y el publicano eran aquellos que recolectaban los impuestos. Entonces todo el pueblo los menospreciaba, los hacía menos, etcétera, ¿no? Alguien que parecía tener comunión con Dios, el fariseo, que decía tener comunión. ¿Te acuerdas que leíamos en Juan? Aquellos que dicen que andan en la luz y que tienen comunión, pero que sus obras no. Y alguien que se reconocía pecador. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ¿no? ¿Ves? Señor, te doy gracias que no soy como este de al lado, ¿no? Señor, te doy gracias porque tú me has revelado a mí estas cosas y yo tengo la verdad, ¿no? Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Y empieza a decir: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ¿no? Tomo estudios bíblicos, voy tantas veces a la iglesia, sirvo a mis hermanos, hago eso, hago esto, hago yo. O sea, el mérito era, o él creía que era de él, ¿no? Versículo 13: mas el publicano, estando lejos,
no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. El publicano dice, aún de lejos, no quería ni acercarse porque sabía su condición. No quería aún alzar los ojos al cielo. Y aquí podemos ver la diferencia entre alguien reconociendo su pecado y alguien guiado por el orgullo creyéndose justo. Viendo hacia arriba, bien derechito, yo soy justo, yo tengo la verdad, yo no peco, todos los demás se equivocan, pero yo soy bien bueno. ¿Cuál era la diferencia en el físico? El publicano, agachado a lo lejos, como, ¿recuerdas lo que leímos de Pablo? Miserable de mí, pecador, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién fue el que descendió justificado? No el fariseo, no el que se creía justo y bueno, sino el pecadorzote fue el que descendió justificado. Fue el que recibió la justificación y el perdón del Señor. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pablo decía en 1 Timoteo 1, de los pecadores yo soy el primero. Entonces, hermano, ¿por qué tú y yo nos creemos justos? ¿No? Pablo decía, Juan, ¿te acuerdas? El bautista, no soy digno ni de desatar las correas, ¿no? Isaías, ay de mí, pecador. O sea, ninguno de ellos llevó señalando, ¿no? ¿Te fijas la actitud diferente ante la otra persona del publicano y el fariseo? El fariseo llegó viendo a la otra persona, ¿te das cuenta? Ni siquiera está viendo a Dios, estaba viendo al publicano, diciendo, qué bueno que no me haces como este. Y el otro ni siquiera pela que está ahí el fariseo, ¿no? Llega delante de Dios y fija sus ojos en Cristo. Fijemos, Señor, fijemos, hermano, nuestros ojos en Cristo. Más nos vale reconocernos pecadores, como Pablo, ¿no? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, ¿no? Hermano, ninguno de los que estamos aquí por ser capaces o dignos o buenos. Somos unos pecadorzotes que fuimos recibidos a misericordia. Tú no estás ahí en tu lugar sentado porque eres bien bueno por tus capacidades. ¿Por qué? Porque fuiste recibido a misericordia. Entonces, vengamos delante de Dios rogando su misericordia y no su justicia, ¿no? A veces venimos muy pidiendo justicia y que las cosas se hagan como yo quiero y que las cosas sean así, pidiendo la justicia, ¿no? Ok, recibiremos justicia, pero si empieza contigo, si empieza conmigo, híjole, ahí no. ¿Qué te parece si mejor llegamos como el publicano? Señor, me reconozco pecador, soy pecador. No puedo ni siquiera levantar la cabeza delante de ti. Para alcanzar gracia, hermano, necesitamos ser pecadores. Si tú eres bueno, si tú eres justo, entonces no necesitas a Dios. Démonos cuenta de eso, hermano, a través de la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañados y la verdad no está en nosotros. Hermano, inclina tu rostro
Y vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra y confrontarnos, Señor, a tu verdad, Señor, a lo que tú hablas a nuestros corazones y a nuestra vida, Señor. Hoy, Dios, venimos delante de ti no como aquel fariseo, creyendo que sus obras podían justificarlo, que el dar el diezmo lo justificaba, que el hacer en la obra lo iba a acercar a ti, Señor. O como aquellos, Señor, que por creer que están caminando en la luz no tienen pecado, Señor. Más bien, Señor, si estamos en la luz, nos damos cuenta, Señor, de nuestra condición de pecadores, Dios. Nos damos cuenta, Señor, quiénes somos y que te necesitamos, Señor. Que necesitamos de ti, bendito Padre. Para poder alcanzar el perdón, necesitamos sabernos pecadores, Señor. Y hoy venimos, Señor, en esa condición, Dios. Como decía Pablo, miserable de mí, miserables de nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Y apelamos a la sangre de Cristo que nos limpia de todos ellos, Señor. No nuestro mérito, no nuestro esfuerzo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La obra en la cruz. Jesucristo derramó su sangre, fue vituperado, fue burlado, fue entristecido. Todo, Señor, como dice Isaías 53, desviamos de Él nuestro rostro y lo tuvimos por herido de Dios. Pero Él fue como una oveja al matadero, Señor. Sabiendo, Señor, que Él iba a esa cruz como inocente para pagar por nuestros pecados, Señor. Nos reconocemos pecadores y necesitados de perdón. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados. No les vamos a llamar errores de carácter. No le llamo mi carácter, así soy. Señor, es mi pecado, Dios, que tú conoces, Señor, y que hoy yo reconozco delante de ti, Señor. Anhelo tu perdón, Señor. Anhelo la comunión verdadera contigo, Dios. Anhelo, Señor, que la verdad esté en mí, Señor. Glorificando tu nombre, dándote toda la honra y toda la gloria a ti, bendito Jesús. Te honramos y damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, el Señor te bendiga. Bendiciones.